Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a hablar del tema número 5 que se titula campo eléctrico. Vamos a recordar las indicaciones de observar el video tutorial, realizar el resumen de la clase en tu cuaderno y vamos a desarrollar los ejercicios según las explicaciones de este tutorial. No se va a dejar práctica, así como tampoco hace falta trabajo para enviar al correo corporativo en virtud de la actividad que se dejó asignada a la clase anterior, la cual debe ser entregada esta semana. Recordemos que se quedó indicado la infografía sobre un científico peruano. Bien, entonces iniciamos la explicación para comenzar, que es el campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico debemos hablar acerca de un espacio, de un sitio en el espacio que ha sido modificado por la presencia de una carga eléctrica. Bien, al ser introducido dentro de este campo eléctrico una carga de prueba que vamos a llamar Q sub 0, se va a generar una respuesta sobre esa carga inducido por el campo eléctrico que produce la carga que va a generar la carga del campo eléctrico, el cual vamos a analizar. Esta interacción o este efecto va a estar expresado por la atracción o por la repulsión de esa carga Q sub 0 dentro de ese campo eléctrico. Bien, eso va a depender de la polaridad de la carga que posea. Como podemos observar, en el campo eléctrico está definida una relación que va a estar relacionada directamente con la fuerza eléctrica sobre la que se va a experimentar una partícula cargada, en este caso positivamente, Q sub 0, y el valor de la carga de esta partícula. Tal como podemos observar en la ilustración, el campo eléctrico viene expresado por esta fórmula, sería K por Q, que sería el valor de la carga con la que vamos a trabajar, la que vamos a analizar, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Bien, en el campo eléctrico apuntará en la misma dirección que la fuerza eléctrica sobre una carga positiva. ¿Ok? Continuamos. Hemos establecido entonces que el campo eléctrico va a estar asociado a el comportamiento de una carga de prueba dentro de un cierto espacio. Ese campo eléctrico va a estar expresado como una magnitud vectorial, no una fuerza como tal, aun cuando está sobreentendido el efecto de la fuerza. ¿Ok? Eso está sobreentendido. La unidad elemental del campo eléctrico sería Newton Coulomb. Y también se utiliza la expresión de voltio por metro. Como podemos observar acá en esta ilustración, el campo eléctrico de una carga positiva se puede representar como un conjunto de vectores que apuntan de forma tal que salen de la carga, mientras que el campo eléctrico asociado a una carga negativa se asocia a un conjunto de vectores que apuntan hacia el centro de la carga negativa en este caso. Entonces vamos a iniciar con los ejemplos de los ejercicios que vamos a trabajar en este tema. El primer ejercicio me dice que vamos a hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia aproximada de 30 centímetros de una carga que tiene un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es identificar cuáles son los datos que intervienen en este problema. Reconocemos entonces la carga de 5 por 10 a la 9 coulomb y la distancia, que sería 0,3 metros. Recordemos que debemos trabajar siempre en el sistema internacional. ¿Ok? Hay que hacer las transformaciones correspondientes siempre que sea necesario. La fórmula del campo eléctrico ya la manejamos. Es K por el valor de la carga dividido entre el cuadrado de la distancia. Ya sabemos entonces también que esa K es una constante de permeabilidad en el espacio, es 9 por 10 a la 9, ya la conocemos su valor.
lo vamos a multiplicar entonces por el valor de la carga, que es 5 por 10 a la menos 9, y lo vamos a dividir entre la distancia elevado al cuadrado, que es 0,3. Esto me arroja como resultado que el campo eléctrico asociado a esa carga va a ser equivalente a 500 newton coulomb. Entonces vamos a dejar una actividad asociada a este ejercicio, una actividad breve por supuesto, que vas a realizar en tu cuaderno. Vas a resolver el mismo ejercicio, pero ahora vamos a considerar la misma carga pero con una distancia de 1,2 metros. Y luego vamos a resolver este ejercicio considerando una carga de menos 12 microcoulomb a una distancia de 45 milímetros. Eso lo vas a realizar en tu cuaderno. Bien, el segundo ejemplo me dice, vamos a hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas puntuales. Observemos entonces que en este caso estaríamos interactuando con dos cargas, bien, tal como lo indica la figura, y vamos a analizar cuál sería el efecto del campo eléctrico en un punto, entre un punto medio ubicado entre esas dos cargas. ¿Ok? Estamos observando también acá que están distantes, están separadas 10 centímetros. Bien, entonces aquí vamos a observar, por supuesto, si tenemos en consideración el sitio en el espacio, sería este. Bien, la distancia de R1 y R2 son iguales, es decir, ese punto está equidistante. Va a estar ese punto equidistante entre ambas cargas, ¿okay? Justo en el medio. Entonces, el primer campo eléctrico le vamos a analizar. Vamos a aplicar la fórmula de K por Q1 sobre el radio elevado al cuadrado, y el segundo campo eléctrico va a ser K por Q2 sobre la distancia de R2 elevado al cuadrado. Consideremos, o no dejemos de considerar, que justo acá en el medio tendríamos una carga positiva. ¿Okay? Ese es el convencionalismo. Vamos a asumir que acá vamos a tener una carga positiva. Entonces eso significa, al ver acá una carga positiva, yo debo analizar cuál sería el comportamiento de esa carga bajo la acción de los campos eléctricos ocasionados por la carga 1 de 20 por 10 a la menos 8 coulomb y la carga 2 de menos 5 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces ya sabemos que K es una constante, vale 9 por 10 a la 9. Lo vamos a multiplicar por el valor de Q1, que es 20 por 10 a la menos 8 coulomb, y lo vamos a dividir entre la distancia, que sería en este caso 0,05 metros elevado al cuadrado. Recordemos que todas las unidades deben ser trabajadas en el sistema internacional. Si no están expresadas en el sistema internacional de medidas, hay que hacer las transformaciones correspondientes. Bien, entonces el resultado de esta operación va a venir expresado como 720.000 newton coulomb. Es el campo eléctrico 1, que estaría representado gráficamente por este vector. Bien, ya hemos conseguido el primer campo eléctrico. Vamos ahora con el segundo campo eléctrico. La constante de permeabilidad en el espacio ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Lo vamos a multiplicar por la carga, que es menos 5 por 10 a la menos 8 coulomb, y lo vamos a dividir entre la distancia, que es 0,05 metros elevado al cuadrado. El resultado de esa operación es menos 180.000 newton coulomb, y eso quedaría representado como el campo eléctrico número 1, que es el que tenemos indicado en esta gráfica. Una consideración que no debemos dejar de tomar en cuenta es que en el análisis hemos determinado que ambos campos eléctricos apuntan en la misma dirección. Vectorialmente significa que yo debo hacer una suma para determinar el campo eléctrico resultante. Cuidado, porque el módulo del campo eléctrico número 2 tiene un signo negativo, y ese signo negativo lo que me está indicando es cómo se desplaza la carga de prueba Q0 por efecto del campo magnético número 2. Pero a la hora de hacer las sumas y las restas debo
observar esas operaciones desde el punto de vista vectorial. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte del ejercicio. Entonces, el campo eléctrico resultante de la combinación del campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2, como acabamos de decir, va a ser una suma de vectores, ¿ok? En módulo. Bien, entonces, eso significa que no voy a considerar el signo menos. Lo estoy colocando acá porque originalmente su módulo es negativo. Pero, en realidad, vamos a tomar el módulo sin el signo. Lo que significa que yo voy a hacer una suma de estos dos valores, la cual me arroja como resultado 900.000 Newton Coulomb. Ese sería el campo eléctrico resultante. Muy bien, tengamos en cuenta eso. Y obviamente, si tenemos los dos vectores apuntando hacia la derecha, el vector resultante necesariamente apuntará hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos una suma de vectores. Bien, tengamos mucho cuidado a la hora de resolver este tipo de ejercicio. Vamos con la parte 2. En la parte 2 del ejercicio estamos considerando la carga 2 positiva, ¿ok? Vectorialmente, según el análisis que hacemos del comportamiento de la carga Q sub 0, recordemos que Q sub 0 es una carga positiva que yo coloco acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos el campo eléctrico de la carga 1, sería este, y el campo eléctrico de la carga 2 sería este. Como podemos observar, sus direcciones son opuestas. Vectorialmente hablando, yo debo hacer aquí una recta. Entonces, para poder proceder, vamos entonces a determinar el módulo del campo eléctrico número 1. Ya sabemos que es K, que es 9 por 10 a la 9. El valor de Q1, 20 por 10 a la menos 8. El valor de la distancia sigue siendo 0,05 metros. El resultado de esta operación arroja como resultado 720.000 Newton Coulomb. El campo eléctrico número 2 va también a estar expresado por la misma fórmula del campo eléctrico y me arroja como resultado 180.000 Newton Coulomb. Como podemos observar, los módulos, los valores que estoy obteniendo para el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 son similares al caso anterior, solo que acá los dos tienen signo positivo. Pero recordemos que a la hora de hacer las operaciones de suma o resta, debo analizar el aspecto vectorial. Como dije hace un rato, al estar estos dos vectores en sentidos contrapuestos, yo debo hacer una resta. Entonces, esta resta va a ser el campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Esa resta me arroja como resultado 540.000 Newton Coulomb como resultado. ¿Ok? Y obviamente aquí debemos considerar que el campo eléctrico resultante va a coincidir en su dirección con el campo eléctrico 1 en virtud de que ese campo tiene el mayor valor en el módulo. Bien, por eso también observamos que tenemos longitudes distintas. Este vector es dominante, por lo tanto, al hacer la resta del campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2, el vector resultante coincide en dirección con el campo eléctrico 1. Recordemos que esto debe ser analizado desde el punto de vista vectorial. La actividad que vamos a dejar asociada es resolver nuevamente este ejercicio considerando estas distancias R1 y R2 van a cambiar a 25 centímetros y 5 centímetros correspondientemente. Bien chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud pueden consultarme vía telefónica. Les recuerdo, no hemos dejado práctica, no se ha dejado tarea para enviar al correo en virtud de que tenemos la infografía pendiente para entregar esta semana, la cual puedes entregar más tardar el día miércoles. Bien, sin más que agregar, espero que nos vemos pronto. Mil bendiciones.